Vale. Pues, nuevo capítulo hoy. Episodio 1 hoy, primer invitado, el más especial incluso de todos. Pablo Alcaraz, muchas gracias por venir. Nada, a vosotros por invitarme. Hombre, claro. Primero ya no, te dejo directamente, preséntate tú solo. Pues bueno, soy Pablo Alcaraz, soy oceanógrafo, trabajo en la Universidad de Vigo en la estación de Toralla, de la isla de Toralla, vaya redundancia, y nada, y eso, o sea que llevo poquito en este mundito, pero bueno, Bueno, Vale. siempre que se desde quede... 2015 o mes. Desde 2015, sí, que desde que salí de la carrera realmente, porque yo hice la carrera aquí en Ciencias del Mar, que fue y sigue siendo de las pocas universidades en España que ¿Dónde que puedes dan hacer? Ciencias del Mar. Que era en Cádiz y Es Cádiz, Tenerife, no, Gran Gran Canarias, Canarias, eso. Barcelona hace pocos años, Alicante hace pocos años y Vigo. Realmente solamente había tres en el 2010, que fue cuando hice la carrera. Y 2011-2012 abrieron Alicante, si mal no recuerdo, y un poquito más tarde, sobre 2014-2015, fue cuando abrieron la de Barcelona. Entonces realmente tampoco hay muchas facultades aquí en España en las que puedas hacer Ciencias del Mar. Entonces, bueno, somos de los poquitos Sí, sí, que hay sí. por ahí. Y cuéntanos un poco qué es a lo que te dedicas. O sea, qué... Pues mira, Ciencias del Mar realmente lo que nos dedicamos es al estudio del agua, que es un poco a veces lo que confunde a la gente, porque de hecho nos pasa mismamente a nosotros cuando entramos en la carrera, cuando después del selectivo dices Ciencias del Mar y te imaginas algo como biología marina. Pero luego no es biología marina, aunque pese a que la facultad aquí luego te encuentras con todos los murales, figuras a 3D gigantes de animales, es lo que menos estudiamos en Ciencias del Mar. Estudiamos más procesos físicos del agua, procesos biológicos como fotosíntesis o incluso producción bacteriana, respiración bacteriana, procesos geológicos tanto dentro como fuera del agua, que al final, en el caso de, por ejemplo, los procesos geológicos, nos vamos mucho al pasado, cuando la Tierra estaba hundida o estaba cubierta del mar, y luego ya te vas a ir por ramas como contaminación marina, dinámica oceánica, gestión litoral, legislación de puertos. Bueno, te puedes encontrar ya muchas ramas, pero en general la base de la carrera es los procesos físicos, geológicos y biológicos en el agua, en este caso en el medio marino. No estudiamos nada de lo que se refiere a lagos, nada de dulce. Como mucho, a lo mejor, pues entrada o aportes de ríos, pero no nos vamos a medios, O sea, a medios solo internos. los océanos. Océanos y mares, justo. O medios en los que tengan interacción océano-tierra, por ejemplo, no sé, como las rías, por ejemplo, que las rías en este caso en la Universidad de Vigo es uno de los puntos claves para estudiarlos, que es lo que vemos prácticamente en toda la carrera. Entonces, bueno, nos dedicamos más o menos a eso y después pues cada Pero uno varía. Una duda un poco rebuscada. Tú, durante la carrera, Sí. estudias la situación actual de, por ejemplo, la ría, ¿Vale? o pasada de la historia, no me queda muy claro. Estudiamos más bien el pasado, pero procesos generales, más el tema teórico. Por ejemplo, dinámica oceánica, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a cómo son los procesos de la productividad en el océano. En el caso del upwelling, por ejemplo, o el afloramiento. No sé si os suena el afloramiento del upwelling, que es una de las zonas, además, la ría de Me Vigo. acabas de hablar chino. Una de las zonas más comunes y de las pocas zonas que hay esto, que es los movimientos por el viento del norte, en el que mueve las masas de agua superficiales, y por cambio de densidad, las masas de agua que están en el fondo, que son frías y además ricas en nutrientes, suben a la superficie, y entonces hay un cambio de agua y en cambios de nutrientes, así en rasgos generales. Entonces, por eso, además, la zona de la Ría de Vigo es una de esas zonas en las que se produce comúnmente, y es por eso que hay muy buena zona para pescado, para mariscos, entre otras actividades. Pero luego, volviendo a lo que me preguntas, realmente estudiamos el marco general. Y luego ya nos vamos a casos más concretos. Por ejemplo, en la Ría de Vigo podemos estudiar proceso general de cómo es la dinámica de los aportes de río en la ría, pero después ya más en materias específicas como en optativas, no sé, contaminación marina, incluso parasitología y microbiología marina, ver qué es lo que pasa en la Ría de Vigo. Pero no estudiamos la Ría de Vigo como tal, pese a que es uno de los ejemplos más grandes que nos encontramos aquí en la carrera, pero no es lo único que estudiamos realmente. Por ejemplo,
no sé, nos ponen mucho ejemplos del otro lado del mundo, incluso de África. O sea, estudiamos un poco de todo. Simplemente que la ría de Vigo al final son casos muy concretos, pero es un buen ejemplo para estudiar en la carrera. Pero bueno, en la carrera ya te digo, estudiamos más marco general de los procesos generales en todo el océano y en la costa. Entonces, bueno, es un poco Y luego así. todo eso lo lleváis a la práctica o no. Pues en algunos casos sí, en algunos casos no. Por ejemplo, en mi caso, porque luego al final te acabas especializando. Claro, cada uno. Entonces, hay quienes se van más por la parte física, entonces ellos ponen más en práctica lo que tienes en matemáticas o en todas las de física, que ya vienen siendo más, pues, integrales, funciones diferenciales, y ya aplicado la matemática directamente. O te vas al tema geológico, que son los que hacen expediciones geológicas, van a muestros geológicos tanto en el mar como en tierra, o en mi caso, que ponemos en práctica lo visto en el laboratorio, por ejemplo, cómo funciona la fotosíntesis, verlo directamente, bueno, verlo realmente no, porque en el caso del océano, quien produce la fotosíntesis es un microorganismo, las microalgas, pero lo pones en práctica, al fin y al cabo lo pones en práctica. A lo mejor el primer año, que es más teórico, sí, el primer año y un poco parte del segundo es más teórico, entonces ahí no lo pones tan en práctica, lo llegas a poner en práctica ya después de que te dan toda la base. Entonces, bueno, ahí, pero sí que se llega a poner en práctica. No todo, porque a veces es imposible, porque también te dan muchas cosas, pero sí que lo pones, sí que lo pones. Y yo también quería saber de dónde viene esa afiliación tuya con el mar. O sea, ¿desde pequeño o qué? O sea, ¿ya sabías que querías ser Oceanógrafo. Sí y no. Desde pequeño, por ejemplo, siempre veraneábamos en playa, porque yo soy soy de México, pero no soy de costa, soy justamente del centro, es como si fuese de Madrid, por decirlo de alguna ¿De qué manera. ciudad? León. Entonces es justo el centro del país. Y bueno, todas las Navidades, Semanas Santas y verano íbamos siempre a lo que es a una zona de un puerto, bueno, puerto o zona, comunidad autónoma, por decirlo de alguna manera, que se llama Nayarit. Y era lo más cercano también, porque son cerca de unos 800 kilómetros, entonces, bueno, tampoco era muy cerca. Y yo creo que desde pequeño, porque desde que tengo uso de razón, me gusta mucho el mar, me gusta lo que vienen siendo parte de animales, marinos, obviamente, y sobre todo me encanta estar metido en el agua. Esa es una de las cosas que más me encanta. O sea, yo creo que es una por la razón por la que estudié ciencias del mar. Pero si no era eso, hubiese sido veterinaria. O sea, iba a ser algo relacionado con el mar y animales, o animales. En este caso, pues fue al final Ciencias del Mar, que era lo que me atraía. Pero sí fue desde pequeño, por lo menos de que tengo uso de razón, fue desde pequeño, o sea, lo tenía claro. No tenía tampoco otra de, bueno, a ver si más adelante, pues a lo mejor lo que tenga más salidas, por ejemplo, que es ahora lo que se ve mucho. Sí, no. Y que tampoco está mal. Pero yo decía, no. Y en eso, pues ahí tuve la suerte de que también mis padres no me, ¿sabes? No me inculcaron el sentido de, no, tienes que estudiar esto, porque luego familiares en mi caso nos decían, no, oye, medicina, o vete para derecho, o vete tal, algo que te dé más trabajo, tal. Y lo veía y dices, pues sí, te puede dar trabajo, pero tampoco, en mi caso, tampoco me apetecía. Y luego ya una vez estando aquí, pues sí que lo vives bien. Y luego también el caso de lo que te dicen, ¿no? De las salidas, también es buscarse uno las castañas en este caso. Tampoco todo te va a venir en bandeja de plata saliendo de la carrera. Pero si viene desde pequeño, viene la afiliación. Sí, yo viene, vamos, fanático. comparto contigo lo de estar en el agua. A mí me flipa, o sea, tanto hacer surf como coger olas, como irme a nadar lejos y Buah, es que es relajarme, flipante. estar debajo del agua, la sensación que tienes es súper guay. Aparte, suenan como cosas que no sabes lo que es debajo del agua y las ves también. Bueno, yo, por ejemplo, soy de los que abre los ojos bajo el agua, tanto en piscina como en salada. No sé si es que por eso que tengo los ojos como los tengo, pero digo, si no veo nada, no me tiene ningún sentido. O sea, abro los ojos igualmente, vea borroso o no vea borroso, los abro, me da igual. Porque si no, para mí no tiene sentido tampoco. O sea, me gusta también el hecho de esa sensación de que dices, ¿qué hay debajo del agua? ¿Qué se siente respirar debajo del agua? Bueno, ¿qué se siente respirar tampoco? Porque si no te ahogas. Pero esa sensación de tener agua, un líquido debajo tuya, encima tuya, corriendo por todas partes. Moverte a cámara lenta. Buah, es que es alucinante. Estar flotando. Alucinante. Y luego me quedé con algo que dijiste antes de las microalgas. Sí. Y estuve leyendo un poco acerca de ti y me salía un estudio que habías hecho con las microalgas. Que era, cuéntame un poco cómo es. Pues bueno, el estudio lo sigo haciendo
Porque yo actualmente, a pesar de que estoy trabajando en la estación, estoy haciendo mi tesis doctoral al mismo tiempo. Yo estoy ahora empezando el 4º año de mi tesis doctoral, que se centra en microalgas, concretamente en el efecto del incremento de CO2, del dióxido de carbono, en la producción de pigmentos fotosintéticos, tanto fotocaptadores como fotoprotectores. Esto es más o menos el título general. Es muy rollazo. En general, o en aspectos más divulgativos o que se entienda mejor, es cómo le afecta el CO2 o este aumento de CO2 a la protección y a la producción de pigmentos del fitoplancton, en este caso, o de las microalgas. Esa sería la temática. Que de esto vengo trabajando desde el 2015, que fue cuando me gradué, que fue con el que hice mi trabajo de final de grado. Me encantó el tema. Hice el máster de oceanografía también. Dije, bueno, ya que hice esos años, pues meto en la oceanografía. Y ahí el trabajo final de máster también lo hice en este caso en cianobacterias, que es un fito más pequeño, al final son bacterias. Y ahora en la tesis hago una combinación de tanto fito grande, vamos a ponerlo entre comillas porque fito grande no lo ves, pero y fito pequeño. Entonces, bueno, estoy ahí en viendo la interacción entre el CO2 y el fitoplancton. Entonces, bueno, eso un poco en general. Esto, si realmente llevas desde 2015 con ese proyecto, ¿cuál es el momento en el que ese proyecto termina? O sea, ¿no tiene final? No entiendo. Tiene un final, pero yo he continuado porque son diferentes especies. Yo también he querido alargar un poco, vamos a ponerle situación, porque a mí me gusta la investigación. Entonces yo lo que pretendo es ser investigador al fin y al cabo, ya sea de la Universidad de Vigo o de cualquier otra universidad o incluso de un instituto, como puede ser el Instituto Oceanográfico que está en Canido o el CSIC que está en Bouzas, justamente al lado del Liceo Marítimo. Sí. Entonces, mi idea es eso, es investigar. ¿Por qué? Porque me gusta el saber qué hay más allá. En este caso, yéndonos a microalgas. ¿Qué pasa? Que en este caso, bueno, al no ser un investigador como tal, porque al final estás en la etapa de doctorado, que es el anterior a ser investigador, las investigaciones son muy reducidas. Entonces, no sé cómo explicarlo. Tienes los medios, pero tampoco tienes del todo. Entonces, al final te tienes que integrar en un mundo muy pequeñito, que después de eso sale tu proyecto y ya tú puedes hacer un poco más lo que te venga, vamos a ponerlo entre comillas, lo que te venga en gana y lo que te gusta realmente. No digo que esto no me guste, simplemente que lo que hice en el 2015 es con unas especies, en el 2017 y 18, que fue con el máster, es con otras especies y ahora hago una combinación con especies macro y micro de fitoplancton. Vamos a ponerlo entre comillas porque no es macro como tal, porque se puede confundir con macroalgas, que son las que vemos en las playas, que son las que vemos en las orillas, y tal vez vamos a ponerlo macroalgas grandes y macroalgas pequeñas. Entonces, el final viene siendo cuando te lo da el ministerio o te lo da la universidad, porque tú tienes un límite para presentar una investigación. En el caso de que se te termine esa investigación, realmente no sé qué pasaría. A lo mejor tienes que volver a empezar y es volver a empezar un proceso muy largo. Entonces, realmente este final viene a partir de una fecha, de un deadline, como si fuese un examen o algo así. En este caso, ya te digo, de mi tesis doctoral, que la empecé en el 2018, justamente después del máster, realmente llevo 3 años, casi 4 años realmente. No es que lleve trabajando desde el 2015 con el mismo organismo, con la misma investigación, sino, vamos, esto se puede hacer eterno y nunca acabas. Nunca. Como duda general, hablando de las macroalgas, las pequeñas y las grandes, pues ¿qué diferencia hay de las que vemos en la playa a las que tú estudias? Que las microalgas son unicelulares. Microalgas las que tú estudias. Las que yo estudio son unicelulares y las macro no, son pluricelulares. Es decir, una célula, en el caso de las microalgas, que se dividen. Y en el caso, que bueno, también tienen en algunos casos tienen fase sexual, y las macroalgas son las que vemos. También viene un poco por la parte del prefijo, ¿no? Macro y micro. Lo que ves y lo que no ves. En el caso de macro, pues es las que vemos en la playa, no sé, vamos a poner ejemplo, sostera, a mí me dan un poco de asco. pulvaria. Sí, yo siempre que estoy en la playa y quiero meterme en el agua y hay algas, siempre me meto por el lado que no hay algas, ¿sabes? Entonces mejor que sean micro. Que no. Suelen ser mal vistas. Sí.
básicamente yo creo que un poco más por el olor y por el aspecto. sí, Pero sí. cuando las ves debajo del agua, no son nada que ver. Eso no tiene nada. Pero yo creo que viene un poco más por el aspecto que tienen, que a veces se hacen este amarillo pardo, verde Sí. pardo, y luego que se pudren muy rápido. Entonces el olor que tienen es espantoso. Buah. Y luego los animales que tienen, que luego son moscas, entonces te incomoda mucho en la playa. Pero bueno, a mí también me gustan más las micro. Las micro. Aunque me gustaría verlas en algún momento, porque a veces Ya. ves fotos, pero las tienes que ver con microscopio. No, entonces, bueno, tienes que tener un proceso de tomar la muestra, llevarlas a un laboratorio que tenga un microscopio que pueda tomar foto. Entonces, bueno, al final, a lo mejor para tomar una foto, a lo mejor tienes que esperar meses o semanas para tener la foto de ese organismo. Luego, cuando las ves, son espectaculares porque tienen formas y colores impresionantes. O sea, puedes encontrarte unas esferas perfectas, cubos, esferas con picos, como si fuese una piñata de estas mexicanas. Bueno, te encuentras infinidad de formas. O sea, son preciosas. A la vista, cuando las ves en microscopio. De esas microalgas, Mm. tienes alguna foto, ¿no? En tu disco duro, ¿no? En mi disco duro creo que tengo algunas fotos. Las pondremos. Si Dios quiere, seguramente ahora Las las harán por estarán ahí. viendo las fotos a las que te refieres, ¿no? Vale. Y- Sí, no, es que además sí. van a haber unas cuantas que, Sí, que sí. se ven muy bien. Tenemos el disco. Luego yo también quería preguntarte por un tema que es que en España, o sea, Sí, la investigación no está muy, no sé, o sea, no invierten mucho sí. en ello, ¿no? Entonces, Uy, dedicarse que me vais a comprometer en decir hombre, no, cosas. hombre, no, pero quería saber un poco qué opinas de eso y que si tú lo notas a trabajar en eso y al dedicarte a eso y cómo crees que se podría mejorar o algo así. Uf, pues mira, Un poco un berenjenal ahí. sí que se nota, o sea, sí que es verdad lo que se ve. Yo creo que se ha visto a partir de lo del COVID, de que realmente hay poco dinero para la investigación, para todo tipo de investigación, no solamente investigación marina o investigación en medicina, Mm. pero sí que es cierto que hay muy poco dinero. O invierten muy poco dinero. No es que haya poco dinero, es que invierten muy poco. Y Pero lo dinero noto, hay, por dinero ejemplo, en hay. mi caso personal, que para mí ha sido difícil conseguir financiación para poder hacer, por ejemplo, mi tesis doctoral. En el caso de la carrera y del máster no me fue tan complicado, pero lo complicado viene en el doctorado. Te encuentras con que, bueno, te deniegan becas por décimas o milésimas, a veces no les es interesante tu investigación, o a veces simplemente por la cantidad de dinero. A veces tienen que tener ciertos parámetros para poder ir descartando, porque yo entiendo que a lo mejor no a todo el mundo se le puede financiar. Pero tampoco somos muchos, desde mi punto de vista. Tampoco es que cada año nos Ya. queramos presentar, por ejemplo, aquí en la Uvigo. No es que tampoco seamos 3.000 personas que todos los años queramos empezar un doctorado. Y luego, aparte, en el caso del doctorado, pues ya te encuentras con más... Sí, con poca financiación realmente, porque al final tienes un sueldo, pero que no te da para hacer todo lo que quieres. Claro. Imagínate, te quieres ir a un congreso en el que presentar tus resultados, no siempre tienes esa financiación, por ejemplo, para irte de viaje, porque no te vas de vacaciones, que eso luego también hay que cambiar un poco la vista, porque a veces la gente piensa, bueno, es que te vas de vacaciones y tal. Dices, no, me voy de vacaciones, voy a trabajar, que es cierto, a lo mejor pues te vas a un congreso a Hawái y dices, guau, es que te vas a Hawái, no te vas a un congreso. Pues sí, me voy a un congreso, a lo mejor el recinto está frente a la playa, no es mi culpa. Pero te encuentras con muchas paradojas en ese sentido. Y luego ya más en etapas más adelante, por ejemplo, ya a la hora de pedir proyectos, pues sí que te limitan mucho con el dinero. A lo mejor te dan, vamos a poner, no sé, te dan 100.000 euros, que se dice que es mucho, pero realmente es muy poco para lo que se dice para material científico, y te lo puede decir cualquiera que trabaje en ciencia, que 100.000 euros realmente no te da para nada. Imagínate, no sé, quieres empezar un laboratorio nuevo, ¿no? Imagínate, yo ahora, Paulo, no sé, ya tengo mis años de postdoc, me estabilizo en la universidad y hago un grupo nuevo, no sé, voy a hacer el grupo de acidificación oceánica en el océano, ¿no? Por poner un nombre. Y a lo mejor te dan un proyecto con 100.000 euros por poner una cantidad. 100.000 euros se queda muy corto para comprar ordenadores, para comprar material de laboratorio, incluso para equipar el laboratorio con mesado, con sillas, se te queda muy corto, porque al final tienes que tener en cuenta que tienes que tener en cuenta el IVA también dentro de la universidad, tienes que pagar otras cosas, incluso si tienes gente contratada también tienes que tener en cuenta que tienes que tener dinero para gente contratada, entonces al final se va haciendo todo muy, muy pequeño y te vas quedando corto. Entonces al final sí que se necesita más y sí que se queda muy corto todo. Desde mi punto de vista se queda muy corto, o sea, te lo digo por experiencia personal, ya te digo, lo ves el día a día, incluso trabajando, aunque yo tenga mi sueldo por parte del ministerio, lo ves en compañeros o lo ves en investigaciones que
pues tienen que acortar o a lo mejor tirar de otro modo, no sé, incluso hacer apaños en el momento porque no puedes comprarlo ni en el momento y a lo mejor lo puedes comprar en el momento, pero no tienes el dinero suficiente. Entonces al final te encuentras te encuentras entre la espada y la pared. Entonces te encuentras de todo. Y alguna vez dentro, por ejemplo, o sea, tú vas a hacer un proyecto ahora ¿Sí? y te financian con 20.000 euros. ¿Alguna Sí. vez te dijeron que ese dinero sería para el material y también para tu sueldo? O sea, ¿alguna Te lo vez pueden dijeron- decir, yo creo que sí. Mm. Generalmente en los proyectos ya viene estipulado, viene separado, por ejemplo, no sé, imagínate, lo acabas de decir, ¿no? 20.000 euros, no sé, te vienen 20.000 euros, de estos 20.000 euros, 15.000 van para fungible y los otros 5.000 van para otros gastos. En el caso del sueldo, creo que eso va por aparte. No tengo muy claro cómo queda el tema de los sueldos en investigadores cuando piden proyecto, pero juraría que va por aparte porque estás contratado siempre o avalado por una universidad o por un instituto. No sé, imagínate, estamos en el CSIC, ¿no? O en el IEO. Tú ya tienes tu sueldo por parte en este caso, de una entidad pública. Y si pides proyecto, creo que ahí no entraría el sueldo de uno mismo. Pero sí que puedes pedir dinero para contratar gente. Claro, ¿qué pasa? Que los contratos de esa gente no es que los vayas a contratar durante a lo mejor 7, 8 años. A lo mejor los contratas durante 3 meses, durante 6 meses o un año. Depende también de lo que el dinero dé. Y obviamente también queriéndole pagar dignamente. Tampoco les vas a pagar 300 euros y los vas a tener 3 años porque con eso no se vive. O sea, lo que quieres es pagarle por lo menos el Salario mínimo. claro. Porque si no, no tampoco da. Y tener en cuenta que no es solamente poner el dinero que le va a llegar a esa persona a la cuenta. Tienes que tener en cuenta todos los procesos que hay detrás. El pago del IRPF. Entonces, al final, no sé, imagínate. Alguien que cobre 900 euros, su contrato a lo mejor no vale 900 euros. A lo mejor vale 1.500, 2.000 euros por todo el dinero que va entre medias para el Estado, para las pensiones y para los gastos incluso dentro de la universidad para gestionar todos los contratos. Entonces, al final, son las caras ocultas de todo esto. Pero bueno, yo creo que sí que puede venir dinero, pero para el investigador principal creo que no. Creo que va para... O sea, ya va aparte. Ya con va el tío. aparte con su sueldo por parte de la universidad o en el caso de un instituto o una entidad privada también, que puede ser que también lo puedes pedir desde una entidad privada. Y hablando de, nos estabas diciendo que podía ser un congreso a Hawái o Sí. algo por el estilo. ¿Qué lugares has ido a investigar? Pues mira, a investigar, justamente en el último, que fue lo que además que lo comentaba Jacobo en algún momento, que fue enero y parte de febrero, estuve en la Antártida. Ah, eso sí. Entonces, Eso sí. para mí ha sido una de las Eso te iba a decir. experiencias más increíbles. Aparte de la Antártida, ya me he recorrido prácticamente todo el Océano Atlántico, como en investigación como casi pura y dura, entre comillas, ¿no? Y luego en congresos y demás, físicamente he estado tanto en Vigo y en algún otro alrededor de España, en Polonia, y luego, bueno, en el caso del COVID, pues desafortunadamente dices que has estado en Austria y en, y en otras partes, pero al final todo fue online. Pero te lo ponen como que has estado ahí, realmente no has estado. Pero lo que es íntegramente ha sido todo el Atlántico hasta la Antártida, un poco más abajo de donde están las estaciones o las bases españolas de las militares, vamos, los que bajan a la Antártida. Entonces la verdad es que te encuentras con unas experiencias increíbles. O sea, para mí yo creo que es la parte más guay y la más bonita y la que al final yo creo que también la que te sigue motivando a seguir en esto, en oceanografía, el poder ver todo esto y ver que lo que estás haciendo sirve para algo. Caso, por ejemplo, de la Antártida. Qué guay. Obviamente, aparte de lo que conlleva lo que es la Antártida, que es el hemisferio sur, hielo completamente, lo ves y trabajas en directo, entonces ves y dices, wow, o sea, de aquí vienen mis datos, de aquí viene de lo que trabajé a lo mejor hace 2 años, o de este trabajo se va a valer el chico doctorando que va a venirle a tal investigador y que necesita las muestras. Entonces te motiva a trabajar bien, a hacer las cosas bien y a trabajar mucho en equipo. Pero el lugar hace mucho, ¿eh? El lugar hace mucho de para que trabajes bien. A ver, al final también uno tiene las ganas de trabajar bien porque pues a lo mejor te encuentras, no sé, como el Atlántico que me pasó, que los primeros 3 días muy bien, pero no ves nada. No ves islas, no ves animales, ves muy poco. Realmente es un mar muy plano. Pero luego te vas a otra parte, no sé, por ejemplo, en el caso de Terranova, que fue una de las primeras campañas que hice, cachalotes, sifios, que son unos delfines gigantes, bacalaos gigantes, bueno, es que ves de todo, ¿sabes? Yo creo que es un poco al final lo que te acaba motivando y lo que te acaba haciendo seguir. Eso es en mi caso.
Habrá gente que a lo mejor que no, habrá gente que sí, habrá gente que dirá, pues ni fu ni fa. Pero en mi caso ya te digo, a mí esto, el poder verlo y el poder saber qué es lo que estoy haciendo y no quedarme en un laboratorio o en un ordenador muchas veces, es lo que a mí realmente me gusta de esta parte. Porque al final, claro, ahora mucho nos estamos yendo por la parte de trabajar en línea. Y en el caso de ciencia, es factible, pero no a todos los niveles. Claro, al final tú no puedes conseguir los datos desde tu casa. Entonces, al final necesitas hacerlo, o por lo menos mandar a alguien, que fue como en mi caso. A lo mejor, pues mi jefa no es que no quería, es que no podía y dijo, pues, ¿quieres ir, Pablo? Pues, no me lo preguntes 2 veces. Obviamente. Mejor dime cuándo me voy. Que fue lo que me pasó realmente. O sea, me llegó un poco de sorpresa, un poco no, bastante de sorpresa. Y luego, pues todo lo que conlleva, ¿no? Llega el conocer gente nueva, que es un poco como vas haciendo también la red interna de amigos, pero también la red laboral. Entonces vas conociendo gente, en este caso, pues de Barcelona, mismamente de aquí de Vigo, conoces gente de todo el país, de otras partes del mundo, en los que, bueno, hostia, ¿tú trabajas en esto? Sí, 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 ay, pues mira, hostia, te dice el apellido y dices, "Buah, es que he leído tanto de ti", porque al final en las publicaciones lo que pones es el apellido, no pones el nombre. Entonces a lo mejor yo me presento como, hola, soy Paulo. Ah, sí, sí, eres Paulo. Y a lo mejor te dicen, no, 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 pero soy Paulo Hopkinson, por ejemplo. Dices, Hopkinson, el que escribe tal, tal, sí, soy ese mismo. Buah, pues entonces ya empiezas ahí Claro, y empiezas ya. a hacer tu red de trabajo, y decir, buah, pues mira, vamos a colaborar en esto. O simplemente una amistad, que luego también es lo que pasa, que es lo que me ha pasado, por ejemplo, a mí en los últimos, ya te digo, en estas campañas, y te acabas haciendo amigo de la gente muy, muy bien, la verdad. ¿Y tienes anécdotas que nos cuentes de la Antártida? Pues mira, de la Antártida, anécdotas como tal, bueno, es que te lo pasas primero, nos lo pasábamos muy bien. En el sentido de que éramos un buen grupo, porque ya nos habíamos conocido el año pasado. Y, y el año pasado, que fue 2020, porque habíamos salido en diciembre de 2020. Esto en el Atlántico. Después viene la Antártida, que así conecto todo, porque si no hago un lío. Y fue justamente en diciembre de 2020 cuando estábamos no confinados, pero teníamos estas restricciones de que no podías pasar, por ejemplo, aquí en Galicia, que teníamos las restricciones en concellos. Entonces, a lo mejor no podíamos Sí. pasar a Bayona, Mm. no podíamos salir a Pontevedra, y teníamos lo de las restricciones incluso de las 6 de la tarde de los bares. Entonces, claro, nos metimos primero a hacer una cuarentena y éramos todos nuevos. Bueno, de aquí de Vigo íbamos 2, que somos 2 compañeros, y nos conocíamos solamente él y yo. Llegamos ahí la gente, claro, ten en cuenta que llevábamos 10 días de confinamiento en un hotel solos cada uno en una habitación, gente nueva, pues empezamos muy bien. Una vez en el barco, ya es el desmadre, con perdón de las palabras, pero es que se nos olvidaron las mascarillas porque al final ya habías hecho una cuarentena y realmente éramos unos privilegiados porque no llevábamos mascarillas en ninguna parte del barco. Entonces, claro, ya nos volvimos a ver las caras todos. Impresionante. Y yo creo que es un poco más de la envidia que yo se lo digo a mis amigos cuando les mandaba las fotos y los vídeos, en las fiestas que nos pegamos. Buah. Claro, tuvimos Navidad, fin de año y Reyes dentro de un barco y en el Atlántico. Y era, en España realmente nadie podía hacer fiestas, o sea, estaban las discotecas cerradas, bares cerrados, y claro, nosotros lo estábamos pasando como si estuviésemos en una fiesta en tu casa, pues increíble, o sea, te lo pasas muy, muy, muy bien. Y luego haces mucha amistad con los marineros de allí también, con algún que otro del puerto de mando, pero te lo pasas muy bien, hay muchas risas, obviamente te encuentras siempre al final buenos momentos, malos momentos, y lo resumo un poco más como un gran hermano sin cámaras, que es un desperdicio, la verdad, porque te encuentras líos allí, el chico este se lía con la chica esta, pero bueno, es un amor de un mes nada más que después se olvida, es súper intenso, es un gran hermano. Y luego ya en la Antártida, como nos conocíamos todos, pues ya era ya era un ambiente más como de amigos realmente. Pese a que ya habíamos convivido los 40 días, sí, fueron 40 días los que convivimos juntos en el Joder. Atlántico. Aquí fue un poco menos, fueron 20 y pico. Lo llevas muy bien, obviamente con tus roces. También es cierto que aquí nos pilló mucho la carga de trabajo, que la carga de trabajo sí que es cierto que nos hace estar un poco a veces de mal humor o bueno, cansado simplemente, pero bueno, te lo pasas súper, súper, súper bien. O sea, tanto en trabajo como en la vida social dentro del barco, y también eso depende de cada uno, porque a lo mejor hay quien no quiere hacerla o simplemente no le da por hacerla, que también es válido, pero yo lo veo un poco triste. Porque dices, al final estás 20 días aquí, 40 días, que vas a ver a la misma gente. Vamos, no es que te vayas aquí y dices, bueno, mira, no quiero quedar con la gente y me voy a dar una vuelta por la playa. No, es que ahí te vas a quedar. O sea, si te tiras al mar te mueres.
Y nada, y eso, o sea, te encuentras un poco de todo. Y así unas anécdotas, así como más... Bueno, más que anécdotas, sería más como experiencia. Bueno, sí es anécdota realmente. Me acuerdo que fue uno de los días de muestreo en los que estaba con 3 chicas que eran Isabel, Marta y Claudia. Estábamos en proa y estábamos mirando, estábamos en el estrecho de... Ay, ¿cómo se...? Ya no recuerdo el nombre del estrecho, pero un estrecho para salir ya a mar abierto en la Antártida y ves todos los laterales en nieve, o sea, en hielo totalmente. Y al fondo, bueno, al fondo, enfrente, veías los respiraderos, creo que se llaman espiráculos, porque en anatomía de animales no lo sé muy bien. Espiráculos viniendo muy rápido, dices, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Nosotros estábamos deseando ver algún animal. Ya lo habíamos visto, pero no lo habíamos visto tan cerca. Viene súper rápido. Y de repente salen varias aletas en vertical negras. Buah, es que son lo que creemos que es. Y eran orcas. Era una manada de orcas, creo que eran 4 o 5, que de hecho también en el disco duro creo que tengo los vídeos y las fotos. Y en el vídeo se va a notar el cómo estamos casi llorando porque no habíamos visto, claro, lo ves en vivo y en directo y pasando por tu lado, abrazándonos de, ¡buah! Hemos visto unas orcas, tal, tal. Bueno, es que es alucinante. Y las ves y no es nada de lo que ves en pantalla. O sea, lo ves en los vídeos que ves por Facebook, por Instagram, TikTok. Es impresionante ya verlo, pero verlo en la proa, que estás al lado, dices, ¡buah! Es que es alucinante, alucinante. Entonces, nada, yo creo que para mí es la más... Bueno, no, mentira. Y fue cuando bajamos a tierra, que esta fue una sorpresa. Porque nosotros no planeábamos, o no se planeaba en la campaña, no se planeaba bajar a tierra, a pisar tierra. O sea, nosotros lo que hacíamos era, salíamos de Ushuaia, de Tierra de Fuego en Argentina, hacíamos el recorrido hacia el sur, hasta pasando, si mal no recuerdo, la estación más al sur es Rey Jorge, si mal no recuerdo. Pasábamos esa base española y hacíamos el recorrido otra vez por mar abierto hacia Punta Arenas en Chile. Pero en ningún momento se nos había dicho, no, va a haber un día en el que, bueno, va a ser como una especie de relax, un día como si fuese un viernes o un domingo, más que otra cosa. Y vamos a bajar a pisar tierra. De repente se empiezan a escuchar los rumores de, bueno, no, van a bajar los militares, tal, porque a todo esto el barco que va a la Antártida lo lleva la Armada, entonces son militares los que van en el barco. No, solo van a bajar los militares, digo, joder, qué suertudos son los militares, tal, porque bueno, lo entiendes, dices, bueno, llevan aquí casi 3 meses sin bajar a tierra, no pudieron bajar por el COVID, estuvieron en Punta Arenas, tampoco pudieron bajar, y dices, bueno, pues no pasa nada, bueno, pues los veremos desde proa y haremos así, y llorando, pero sonriendo y diciendo, ay, me alegro por vosotros. Y ese día hicieron una barbacoa y de repente empezamos a ver a los militares que se van yendo. Bueno, pues nada, no, yo me quedo aquí con la cerveza, comiéndote la carne sin problema. Y de repente viene uno de los capitanes y que había bajado en Rey Juan Carlos a dejar material y él pudo bajar para saludar también y ver que el material se bajara correctamente. Y nos ve ahí tomándonos la foto muy bien, alegres, y nos dice, bueno, ¿quiénes son los siguientes para bajar? Volteamos todos a mirarnos como que para bajar, si no vamos a bajar nosotros, ¿no? Me dice, sí, venga, vamos a bajar. Y digo, oh, todos nos quedamos con una cara de, buah, es que esto nos están tomando el pelo fijo, nos van a dejar aquí, hemos hecho algo y nos van a dejar aquí y nos vamos a congelar. Cuando vemos que nos empiezan a sacar los trajes no son como una especie de traje de agua, un traje de supervivencia amarillo, que parece un Teletubby, le llaman Teletubby, y empezamos a bajar uno tras otro, digo, está aquí sacando aquí, parece una barnibolsa, digo, no paran de sacar trajes, no, irlos poniendo, porque vamos a bajar, tenemos un tiempo, y estamos haciendo varios viajes, entonces, con la Zodiac, bajábamos, nos dejaban en tierra, y el grupo anterior volvía a subir a la Zodiac y regresaba al barco, hacíamos como una especie de tour rápido, que bueno, al final de tour rápido, fue unas 2 horitas los que estuvimos en tierra, que quieras o no, al final va a ser un poco entrar en el dedo en la llaga, que le digo a mis amigos, digo, no todo el mundo pisa la tierra en pleno Antártico, en continente antártico. Y cuando bajamos es impresionante, o sea, te encuentras pingüinos, te encuentras unas focas ahí, no varadas, pero medio durmiendo, el hielo blanco, no, o sea, ya de por sí es blanco, pero ahí lo ves que dices, aquí está más blanco que lo que he visto en Pirineos o lo he visto en otra parte, aquí es más blanco. Y empiezas un poco a explorar y dices, wow, impresionante el color del agua, que es un color de agua cristalino,
Pero no es un cristalino que ves comúnmente. Es un azul... No lo sé. Es muy bonito. Es como un cristal. Y luego además la vista que tiene. O sea, ves todo montañas repletas de hielo y silencio absoluto. Que es una cosa que alucina. Solo escuchas a lo mejor ¿cómo se llama? Voy a decir timbre. Sé que no es timbre. Si luego lo escucha alguien que sea marinero o algo. Del barco. En el barco, sí. Sí, Iba a decir claxon, pero ese es un no, coche. ¿cómo se dice? Bueno, sí. Bueno, el sonido, vamos, de que, La gente bueno, entiende, la gente entiende. para empezar a subir y que el siguiente grupo va, y es lo único que escuchabas. Bueno, y nuestras La risas, bocina. la bocina, sí, Sí. o incluso alguno que otro pues estaba llorando, porque, bueno, lloras por dentro, pero te alegra porque al final, quieras o no, es una experiencia que no sabes cuándo vas a volver a vivir. A lo mejor hay gente que lo repite, investigadores que sí lo repiten, pero el simple mortal realmente no lo hace. Entonces yo ahora mismo me doy un poco por no satisfecho, pero sí en una nube, Joder. porque realmente muy poca gente puede ir a la Antártida. Y la poca gente que puede ir, si no es por investigación, es gente que puede pagar una pasta, pero impresionante. O sea, te enteras de los precios de un crucero, a lo mejor de 4 o 5 días por la Antártida, y no te baja de los 10.000 euros. Claro. Por persona. Y a lo mejor yendo por lo bajo, a lo mejor en la clase turista. O hay un aeropuerto creo que es la base argentina, la base chilena y creo que es la base rusa que está en la misma isla, que los vuelos no son constantes, pero el vuelo ya tiene un precio fijo de creo que 2.500 o 3.000 euros. Da igual si va vacío o no va vacío, el precio ya es como... Ese es el precio. ¿Quieres volar o no quieres volar? Y eso, o sea, yo creo que la experiencia más alucinante que de momento he tenido hasta ahora. O sea, puedes decir que has pisado la Antártida. Es que la he pisado. Es que la has pisado. Es que la he pisado. Vaya locura. La he pisado y... ¿Y el barco cómo era? El barco es el Hespérides, que después también se puede ver en las fotos y de hecho también tienen página web, también lo podéis ver también incluso en la página web de la Armada. Y es un buque que tiene rompehielo, que por eso baja a la Antártida realmente, porque si te encuentras con hielo, pues al final no puede ir cualquier barco, si no te quedas varado, que es lo que pasaba, por ejemplo, antes. De hecho, yo creo que fue en la temporada, además, yo creo que fue enero o febrero, cuando estábamos allí, se encontró creo que se llamaba Endurance, una de las primeras expediciones, y no sé si eran de unos ingleses, de hace ya unos 100, 150 años, o a lo mejor estoy exagerando con los años, de las primeras expediciones que además se supo que el barco se había quedado hundido allí y lo buscaron y este año lo encontraron y está casi en perfectas condiciones hundido. ¡Ostras! Claro, te encuentras que en barcos de hace 50, 100 años, que claro eran de madera, pues no soportaban esas condiciones. Y entonces una de las condiciones o una de las características que tiene el barco es que primero albergan un montón de gente, porque creo que llegábamos a 100 personas en todo el barco, con los capitanes, con los cabos, con los tenientes, con los cocineros, marineros y los científicos. Y bueno, y el rompehielos, obviamente, y que además lleva casi todos los aparatos oceanográficos que necesitamos, o maquinaria oceanográfica, como son core de gravedad, que es una grúa gigante que va en un lateral, ya sea a babor o estribor, y es como una especie de proyectil. Es una grúa que no sé si llega a ser 90 grados, no lo recuerdo muy bien, y baja en gravedad con un peso que, por eso se llama core de gravedad, baja hasta el fondo del mar y te llega un testigo sedimentario. Eso se utiliza mucho para la parte de geología. Te trae redes de plancton, ¿cómo se llama? Rosetta, en la que se albergan las botellas Niskin, que son las botellas, que luego también ahí va a haber fotos y tal, que son las que nosotros cogemos el agua a las profundidades que queremos. Entonces esa está muy guay porque tienes, imagínate, no sé, 24 botellas abiertas que se cierran automáticamente. Bueno, automáticamente no, porque tú le das a un botón desde el barco para cerrarse. Es un cable coaxial. Y tú las cierras en la profundidad que tú quieres. Entonces tú a lo mejor te viene una botella de 2 metros, pero la siguiente botella la que hiciste cerrar a 5 metros, la siguiente a 10, la siguiente a 20, entonces tienes botellas de todas las profundidades que quieres o de las que puedas también. Tenemos muestras a lo mejor, o gente cogió muestras de 2.000 metros, de 1.500 metros de profundidad en el que el agua venía helada. Te encuentras, bueno, de todo, para todo tipo de investigaciones, para investigar virus, para investigar bacterias, incluso hacer cultivos en superficie y ver qué tipo de bacterias te encuentras en el océano y empezar a clasificarlas y hacer ¿cómo se llama?
Ay, me sale la palabra en inglés isolation, que es aislamiento, hacer el aislamiento y poder experimentar con ellas, investigarlas por separado y ver cómo son por separado estos organismos. Entonces, bueno, te encuentras con todo. Entonces, yo creo que es una de las características guays del barco, ¿no? Que trae un poco de todo, pese a que es un poco viejo el barco, bueno, ya es bastante viejo, la verdad, es bastante viejo, pero eso, que está equipado con casi todo. Siempre va a faltar algo, ¿no? Siempre va a faltar, por ejemplo, a nosotros nos faltaba mucho espacio, porque, bueno, también es cierto que no se trabaja de la misma manera hace 10 años que ahora. Entonces, ahora necesitas más maquinaria, hay mucha electrónica, que muchas veces eso tampoco lo contemplan los barcos. Y luego además pues el espacio también para trabajar. No es lo mismo trabajar en un espacio de a lo mejor de 7 metros por 7 metros, trabajar 3 personas que trabajar 15 personas. Claro. Al final estás pues chocando. Pero eso, yo creo que es una de las características del barco. El principal es el rompehielos, que por la razón por la que baja al hemisferio sur. Pero bueno, generalmente el Hespérides está surcando por todos los mares. De hecho, yo creo que es de los barcos españoles que ha surcado por todos los mares. Y en Pues casi no- todo es en investigación. No tenía ni idea, dejaros una foto. Les dejaré una foto y de todos en la página web de la Armada lo podéis ver y bueno, más cosas. O Entonces, sea bueno. que el viaje de tu vida. De momento ha sido el viaje de mi vida, Buah, sí. qué guay, El sí. viaje de mi vida. Ojalá ir a Totalmente. Y luego yo quería preguntarte también, si tuvieses que elegir, si te dijesen ahora, mira, Pablo, te vas 3 meses Sí. al sitio que quieras, Ajá. con la financiación de, yo qué sé, lo que necesites, a cualquier lugar de la Tierra, a investigar y a ver todo. ¿A cuál Sí. elegiría? Uf. Si no te eliges de uno, dime 3. Pues mira, a lo mejor te diría Galápagos. Buah. Me gustaría incluso a lo mejor algo por el Caribe, alguna isla. Por ejemplo, Costa Rica, Puerto Rico me encantaría. O algo relacionado con Australia o Nueva Zelanda. Porque me gusta más, a pesar de que estuve en la Antártida y en climas fríos, no soy muy de clima frío. Entonces a lo mejor ahí te aguanto unos días. Para estar 3 meses, Agua calentita. no. Hombre, claro. Y poder estar por lo menos sin tanta ropa. Poder estar por lo menos en pantalón corto y poder, tal vez, moverte también bien, porque quieras o no, pues también la ropa al final te impide mucho. Y por el tema también de colores y todo eso, yo creo que yo lo haría. Yo lo haría más por el tema de cerca del Ecuador, Caribe o tirando para Australia. Sí. Y ya me da igual si es en superficie o debajo del agua incluso. O sea, yo elegiría eso. Pero yo creo que me iría un poco más por Galápagos, yo creo. Que es un poco lo que más me llama la atención. Un poco también por lo que ves de las historias, ¿no? Si están escuchando esto, gente Si quieren financiar, aquí, Pablo Alcaraz. Y no nos salgo nada caro. durante tu etapa en el Atlántico, ¿llegaste a sumergirte, a investigar o no llegáis No. a eso? No. Nosotros no. Realmente a lo mejor como lo que se ve, por ejemplo, en el Titanic, con submarinos o con robots submarinos, eso nosotros de momento no. Pero sí que es cierto que hay otras entidades que a lo mejor sí se encargan de eso, hacen ese tipo de investigaciones, porque también sale caro. Ese es el problema, que al final la maquinaria para el mar, tener en cuenta que tiene que ser material especial o lo más duradero posible por la sal. O sea, vais, por ejemplo, o a lo mejor aquí lo veis en las casas de las orillas del mar, aquí por ejemplo, en Vigo, el metal dura muy poco, se oxida muy rápido. Entonces, claro, no puedes tener todo de metal, entonces al final tienes que tener materiales que no tengan una corrosión muy rápida, plásticos que sepan soportar muy bien la presión del agua, porque al final, quieras o no, tú mientras más al fondo vayas, más presión tienes. Y luego además la financiación que tienes obviamente al final no es nada barata. Entonces en nuestro caso no hacíamos eso, pero bueno, seguramente aquí hay algunos cuantos en España que sí se encargan de ese tipo de ¿cómo se llama? De investigación. Pero bueno, oye, me gustaría... Pero directamente, ¿no podrías bajar con una bombona o es imposible? No. Bueno, podrías bajar. ¿Qué pasa? Que es complicado porque también estás en medio del mar. Entonces al final tienes que tener, aparte de... No tienes un sitio en donde poder estar. Entonces tienes que bajar ya con una Zodiac, tienes que bajar... no puedes bajar tú solo, tienes que bajar en pareja por lo menos, por si pasa algo. Sí. Siempre tienes que llevar un acompañante debajo del agua. Y sobre todo, el que puedas ver algo. En el caso del Atlántico, en superficie, bueno, más al fondo sí que es cierto que puedes ver, pero no puedes bajar tanto. También es cierto que el cuerpo humano no aguanta tanto. Yo tengo conocimiento
de que puedes bajar yo creo que hasta 40, 60 metros con botella, no sé más. Yo de momento no tengo el conocimiento de eso porque también es cierto que yo en el mundo submarino tampoco me he metido. Pero a lo mejor preguntándole a algún buzo profesional te puede decir que si se puede bajar más o menos. Pero mucho más abajo con bombona no, porque también ten en cuenta que tú tienes que respirar. Hay que Entonces, parar para descomprimir. claro, Sí. justamente descompensar, pero Descompensar. además, a lo mejor, imagínate, bajamos tú y yo, ¿no? Aquí en la ría, por poner un ejemplo. Tu respiración no es la misma que la mía. Entonces, a lo mejor yo respiro más rápido, me gasto más rápido la bombona de aire. Entonces, tienes que tener en cuenta todos los gastos que tienes que tener debajo del agua. Y sobre todo la equipación. Pero claro, en el caso del Atlántico, yo creo que es más por tema de que no tienes dónde poder poner bien las cosas, tienes que tener una embarcación pequeña, no puedes tirarte. Ten en cuenta que el nivel del agua a donde estás tú en el barco, ya sea estribor, en proa o a babor o incluso en popa, no es 1 metro ni 2, Hay a lo muchos mejor son metros, sí. 4 o 5 metros. Tú tirarte con eso, a lo mejor te tiras mal y te pegas una hostia que te dejas ahí en el barco. O simplemente la caída con la botella, se te viene la botella encima y te rompes la espalda. Entonces, claro, tienes que tener en cuenta todo eso. Entonces, yo creo que un poco no se hace por eso. Pero bueno, seguramente se hace. Como lo que se hace, por ejemplo, en los sitios turísticos. Que vas con un pequeño bote, un pequeño yate y vas con la equipación allí, pero siempre buceas por los alrededores. Claro, en el Atlántico, yo creo que un poco no se hace por el tema de que no... No es que no haya mucho que ver, que ojo, sino que no se ve a simple vista. Al ser un mar tan grande, no ves animales tan grandes en un área tan grande. Que es lo que nos pasa a nosotros. O sea, realmente nosotros no esperábamos ver, no sé, tiburones, alguna que otra ballena, pero no nos encontramos nada de eso. Nos encontramos con aves, que claro, esas sí las ves porque van volando, y alguna que otra tortuga, pero no ves nada muy grande. Entonces, bueno, a lo mejor yo creo que por eso es una de las razones por las que no, en este caso, ¿no? En este caso no se hace. ¿Y nunca has llegado a observar ballenas o Sí, tiburones? ballenas en barco. ¿Te refieres o ¿En el Atlántico o en dónde? En el Atlántico las vi justamente en el norte, en Terranova, que es un trayecto de Canadá. Ahí es donde vi los cachalotes, los sifios, que no sé si llegan a ser ballenas, pero bueno, para mí son delfines gigantes. Y las ballenas jorobadas, que no sé si son las mismas que las yubartas. Son las que se suelen ver muchas veces cuando vas a ver ballenas, las que se ven con el... ¿Cómo se llama? Con el pecho como rayado en blanco y las aletas como blancas, muy grandes. Sí. Esas son en las que he visto. Y bueno, y las orcas en el caso en el sur. Qué guay, pero qué miedo, ¿no? Sí. Fua, o sea, Hombre, las ves y dices, bueno, es un animal que... muy, muy, muy guay, pero bueno, caerme no me gustaría caerme ahí, que a lo mejor no salgo. ni Primero que por el segundo. frío Ya. y segundo por si tal. Pero bueno, ya te digo, las he visto, pero en los extremos. No los he visto en el Atlántico. Bueno, Mentira, sí que es cierto que cuando regresé de esa campaña de Canadá, sí que había visto, no sé si era ballena azul, que yo creo que no era ballena azul, era simplemente una ballena muy grande, que no recuerdo cuál era, a pocas horas de Vigo. ¿Sabes? A pocas horas de atracar en Vigo la logramos ver. Se les ve el lomo y toda la parte de arriba cuando salen a respirar, pero no ves mucho más. Yo realmente las experiencias que he tenido no he visto mucho más en el Atlántico. En lo que es la parte central. En los extremos del Atlántico sí que lo he visto, que es donde se ve más. Yo creo que donde se ve más, yo creo que va a ser el Pacífico o en alguna zona de productividad también, donde haya mucho pez, ahí seguramente vas a ver ballenas, vas a ver a tope, porque va a haber comida. Te queda pendiente ir Eso por me queda. Pacífico, ¿no? Me queda pendiente Pacífico, me queda Índico y el Ártico. El Ártico, claro. Y el Ártico, que es lo que me La queda. de abajo te queda la de arriba. Y luego, o sea, ¿nunca te sumergiste? ¿Nunca buceaste en ningún lado? Sí, aquí. Sí, aquí. en la ría. Pero aquí no se ve, está como muy... El agua está como muy... Depende del día, ¿eh? Depende del Depende día. mucho del día. Yo sí que es una cosa que te recomiendo. Aquí en la ría sí que ves un montón de cosas, pero va a depender de la visibilidad que tengas en el agua. A lo mejor, no sé, ayer, por ejemplo, el agua no estaba nada clara, estaba muy turbia. ¿Por qué? Sí. Porque hay mucho movimiento con el viento y tal, el sedimento no se ve muy bien. Pero a lo mejor la semana pasada sí que recuerdo que varios de los días el agua estaba súper clarita. Entonces ahí, si buceas, ves de todo. Te vas, por ejemplo, también por ejemplo en la ría de Aldán, ves caballitos de mar en el puerto. O sea, tú te sumerges ya 4 metros y ya tienes caballitos de mar ahí casi bailándote en la cara. Centollos, peces de todo tipo,
moluscos, alguna que otra, Sí, hay mucha diversidad. almeja y tal, o sea, te encuentras biodiversidad. Y luego, por ejemplo, como vemos en la pantalla, pues algas de ese tipo, ¿no? Viendo el fondo marino. Pero claro, depende mucho de la suerte de cómo esté de movido el agua. Si está muy movida, pues no vas a ver nada porque vas a ver toda la arena frente a tu cara, vas a ver todo súper turbio. Pero claro, eso es una moneda al aire, te puede tocar o no te puede tocar. Entonces, claro, eso de momento no sé si se puede predecir o no, pero claro, eso yo lo vería más un poco al momento. Es como, bueno, hoy quiero bucear, puf, miro y digo, pues, bueno, a lo mejor no. Pero dependerá también mucho de la zona. A lo mejor te vas a Sies y a lo mejor en Sies no está movida el agua y tienes unas vistas espectaculares debajo del agua, pero luego estás haciendo buceo dentro de la ría y a lo mejor dentro de la ría tienes todo movido. Entonces, bueno, depende un poco de la zona y depende del día también. Detrás de Cies, de hecho, ahora yo hace un montón con mi padre, hay tiburones, ¿no? Tiburones, no lo sé, Hay como- imagino que sí. Hay como, pero me habían dicho que había como tiburones, pero que no, o sea, que no son los míticos tiburones blancos, ¿no? Que son los que se imaginan la Debe gente. ser creo que la tintoreta, que es la que Que comen está... plancton, comen plancton y Pues y no tengo ni algún- idea. me Es habían que yo dicho detrás de sí yo sí que desconozco mucho. Como es una Sí. zona muy batida, tampoco es una zona que para mí es peligrosa. Entonces tampoco ahí no me he metido mucho a la parte de atrás. Pero yo creo que, a ver, tiburones hay en todas partes, en todos los mares. Pero bueno, yo creo que ninguno peligroso. ¿Tú Ni el blanco. Es lo que te iba a decir. ¿Tú crees que los tiburones son más peligrosos o cree la gente que son tan peligrosos por las pelis un poco? Y Sí, Spielberg hizo mucho daño. Sí. Es que, Pero bueno, claro, a ver, te encuentras siempre de todo, ¿no? A ver, también depende mucho de la situación. A lo mejor, justamente, no sé, a lo mejor los ataques de tiburones que se suelen escuchar, a lo mejor no aquí en España o en Galicia, pero sí a lo mejor en California o incluso en Australia o en otras partes del mundo, pues a lo mejor son muy puntuales y son a lo mejor un día en el que, pues eso, que se confunde la tabla de surf, pues claro, tú ves desde abajo. No sé, yo siendo un tiburón y tengo hambre y tengo ganas de una foca, pues claro, lo que veo son 4 aletas, que son los pies del surfista o la surfista y los brazos, claro, pues a lo mejor atacas en ese sentido. Pero yo no creo que sean tan peligrosos. Tampoco, obviamente, tampoco me pondría obviamente a meterles la mano en toda la boca por si las dudas. ya. Pero bueno, yo los haría unos animales bastante respetables. O sea, dirías que son más peligrosas las orcas. Pues a lo mejor sí, ¿eh? Sí, A ¿no? lo mejor sí. Yo creo que tienen también más conciencia, porque luego las ves en los vídeos y en todas estas investigaciones en las que tienen como una especie de conciencia de manada, en la que saben cómo cazarlo, ¿sabes? Por ejemplo, en el caso del tiburón blanco, que es el que yo creo que el que le tenemos todo el mundo miedo, van solos, pero en las orcas, por ejemplo, pues van en grupo, van en manada. Y yo creo que saben cómo hacerlo. Entonces yo creo que yo le tendría más respeto, más miedo. No sé si llamarle miedo, más respeto a las orcas que al Sí. tiburón, sí. Sí, por el tema de un poco esa conciencia y porque los veo más, ya te digo, inteligentes en ese sentido a la hora de interactuar con algún otro individuo. Lo ves, ya te digo, cazando, pues los ves y dices, ¡buah! Es que no están jugando primero con él, mareándolo, para después darle ¿cómo se llama? La mordida de la muerte. Entonces, bueno, te encuentras con todo eso. Pero sí, yo le tendría más respeto a las orcas. Sí. Sí, totalmente. No, yo también. Después, yo te juro que hay una pregunta que no sé por qué, o sea, me come un poco la cabeza y es que yo siempre, yo se lo puedes preguntar a Rafa, hago muchas preguntas en plan absurdas. Que me dicen, joder, Jaco, tío, ¿qué coño dices? Tal, o sea, yo hago Sí. preguntas así de rayadas, tal. Y yo quería preguntarte un poco, o sea, que creo que es la respuesta, pero no sé a ver si tú me la podrías decir, y es que el mar, Sí, tú lo ves, o sea, lo vemos desde aquí, ponemos un dron y vemos el mar y es azul. Lo ves Sí. desde aquí, es azul. vale. Pero realmente, o sea, tú tienes tu vaso de agua ahí, es transparente. Es transparente. Vale, es azul por el reflejo del cielo. Es el reflejo, sí. Es el reflejo. No sé si exactamente del cielo, pero sé que es por refracción de la luz también. Ah, de la luz. Claro, también tienes que tener en cuenta el fondo que tiene Pero por eso. ¿cómo se llama? El El- océano, el mar o la costa. Pero lo que digo yo es que, por ejemplo, vale, aquí hay mucho mar Mm. y el cielo tal, pero no sé, si el día está nublado o lo que sea, ¿sabes? Entonces ahí Debe ser un azul más oscuro, más claro, sí. Y eso. Pues juraría que es por la refracción. A lo mejor aquí estoy metiendo la pata, No, pero no, juraría que es eso, porque a lo mejor en su momento, claro, y como yo no estoy ya metido, que seguramente lo estudié en algún momento, pero se me olvidó, yo creo que es por la refracción de la luz. Sí. El color sí debe ser por la refracción de la luz, claro, del agua al final, que genera.
Pero bueno, el color del agua obviamente no es azul. Claro, Ya, tú lo ya, ves en el claro. agua Claro, tú y no te es azul. sale azul. Ya es transparente, pero quería cerciorarme si era eso y bueno, si tú lo dices yo veo eso. Y luego, también te quería preguntar un poco ¿cuál es, o sea, si tuvieses que quedarte con un momento de tu carrera, o sea, con un Ujú. proyecto o con, no sé, alguien que conociste o con una investigación o lo que sea, ¿qué dirías que es como lo más top de tu carrera ahora mismo? O sea, algo que hayas Mm. descubierto o investigado que es. Hombre, en lo que estoy haciendo la tesis doctoral, a ver, Sí, en lo de... también depende un poco de la pregunta que me dices, porque puede ser por la gente que conocí, tanto como la investigación que estamos haciendo. O sea, vamos primero con la investigación y luego me dices de alguien que hayas conocido que... Pues yo creo que un poco por lo que estoy haciendo, por lo que estoy Sí. investigando, haciendo la tesis, que es que realmente el CO2, este incremento de CO2, que es al final por un, ¿cómo se llama? Por un efecto antropogénico, por efecto del humano, esa aceleración, ¿no? Porque al final el cambio climático es natural. Simplemente no, sino lo que está pasando ahora es esta aceleración por parte de nosotros, que hemos tenido glaciaciones, hemos tenido calentamientos en millones de años atrás, Sí. pero no a la velocidad en la que lo estamos teniendo ahora. A lo mejor lo estamos acelerando 20, 30 veces más rápido. Entonces me quedaría con ese de que realmente este CO2 y este incremento de CO2 tan rápido acaba afectando al océano. En este caso, por ejemplo, a las microalgas. Pero lo fascinante es cómo se llegan a adaptar. O sea, cómo llegan a tener otros mecanismos dentro de la célula para poder hacer una cosa u otra, para generar más oxígeno o menos oxígeno, en pocas palabras. Y luego, pues en gente, pues por ejemplo, con mi jefa actual, que es Cristina Sobrino, por ejemplo, me quedaría porque se ha hecho como una madre para mí, al final, ya no solamente como directora de tesis, sino como al final fuera del laboratorio, pues también al final es como una madre. Y luego, pues gente de todo tipo, ¿no? Gente, por ejemplo, en la última campaña, pues con Marta y Claudia, por ejemplo, que al final, pues nos hicimos muy buenos amigos. Y no sé, te quedas con un poco con todo, ¿no? A ver, te va a pasar de todo Sí. tipo de Y gente. aún te Al quedan final. muchos años. Y al final me quedan... Eres Espero, muy- espero. Que si no te mata una orca yendo a- Espero que me queden muchos años, ¿y no? Sí. Y si no, si yo lo disfruté, mira, lo he disfrutado hasta Claro, que al me quiten máximo. lo bailado, como Claro, dicen, ¿no? sí. Entonces, sí, me quedaría con un poquito de todo. O sea, para mí sería eso. Y La tus verdad es que sí. investigaciones se han centrado siempre en las microalgas, ¿no? De momento sí, pero por ejemplo, en el trabajo en el que estoy, aquí en la estación marina, trabajo con varias gente. Entonces al fin trabajas con macroalgas, trabajas con microalgas, trabajas con oceanografía operacional, que es por ejemplo con instrumental oceanográfico, que es decir, aparatos que nosotros utilizamos para saber la temperatura, velocidad del viento, incluso turbidez. Entonces te manejas un poco en un ámbito más amplio. E incluso a lo mejor en mejillones. Sí, en mejillones hemos tenido algo también. Entonces, bueno, ayudas un poquito, ¿sabes? Te metes un poquito en diferentes ámbitos. Pero en mi caso, en la tesis doctoral, es exclusivamente en microalgas. Pero bueno, he trabajado con más cosas gracias a la estación ¿Y marina. nunca tirarías por alguna especie? Me refiero, alguna especie desconocida, algo así. Por de investigar. Sí. Yo creo que sí. Más adelante me gustaría el buscar las especies o buscar lo desconocido en el fondo. Y me gustaría mucho en este caso, ¿ves? Antes que me preguntabas de a dónde me iría, sí que es cierto que me iría a las partes del Ecuador, al Caribe o a Australia, a lo mejor. Bueno, Australia no está en el Caribe, pero son partes cálidas, depende de la zona. Pero, por ejemplo, en lo que me dirías ahora de si me gustaría saber qué hay más al fondo, pero en los polos, tanto en el Ártico como en Es que como en la Antártida. tiene que ser una locura. O sea, lo que decíamos antes, solo conocemos el 5%. O sea, falta un O sea, 95%. que queda Es muchísimo. que no, yo lo dije en el podcast anterior, estoy convencido de que hay animales, o sea, monstruos marinos, de todo, ¿sabes? En plan... Que a lo mejor ahí está la cura del cáncer debajo, Claro, a claro. 7.000 metros del océano. A mí me da miedo también, porque, por ejemplo, yo Hombre, tengo un poco de talasofobia. En plan, por ejemplo, yo coges un barco ahora sí. y me sueltas ahí en medio de la ría y yo me muero. O sea, me muero porque aparte el fondo es oscuro y no es lo que hay debajo y digo, guau, a ver si me coge algo y me tira para abajo. Entonces me da como miedo, pero, o sea, si ya conocemos ¿cuántos océanos? Mogollón. Bueno, Sí, sí. vale. Y todo el mar que conocemos, o sea, imagínate lo que queda por conocer. Lo que queda. Y los Es que no es kilómetros para nada. abajo y para abajo y para abajo, porque, joder, el ser humano que conoce, no sé, conocerá muchos kilómetros para abajo, pero ahí quedan
Quedan Millones millones y y millones y millones y millones. millones. Y que además que es extenso también, tanto Claro, por lo claro, ancho claro. como por lo profundo. O sea, no es como en tierra que tienes un límite. Aquí no sabes qué hay debajo. Es que a lo mejor te Es que encuentras hay una fosa monstruos. Dios gigante mío. eh, no sabes a dónde te va a llegar. A lo mejor te llega el núcleo de la Tierra y está la Buah. fosa ahí y no la tenemos explorada, por decir algo. Pero sí. A mí esos temas me dan un poco de miedo y porque, ¿sabes? Lo desconocido me asusta un poco, pero nada, es una charla guay y pues eso. A Y ver no si... sé si lo has leído, Ajá. pues yo me informé y vi como que un compañero tuyo, un biólogo en México, Sí. como que había descubierto en unas algas, algo así, Oh, mira. eh, algo del coronavirus, algo así, no sé si lo has visto. Ah, pues no lo vi. La verdad es que hay ciertos momentos en los que también me voy del, del ámbito que no... que te es difícil muchas veces también ponerte al día, ¿eh? Porque también es cierto que ahora no es a lo mejor como hace 20 años en los que las investigaciones te salían muy cortas. Pero... Pero ahora, claro, tienes tanta información que jolines, tienes tanto que leer todos los días que al final te es imposible tener todo leído. Entonces, bueno, pero mira, me lo voy a buscar y lo voy a leer. Tienes que ¿Porque es con apuntar. macroalgas o con microalgas también? No recuerdo, Pues pero busco ahí las palabras clave, busca, sí, coronavirus, luego algas. te lo puedo enseñar igual, pero algo había visto de compañero tuyo que había descubierto algo, no sé, una cura del COVID más algo más, Ay, pues mira, en unas algas, algo así. que al final ya te digo, al final el mar, bueno, no digo que la tierra no lo tenga, pero que en el mar sí que podemos encontrar, ya te digo, la cura de incluso del cáncer. No, imagínate, ahora lo del coronavirus. Oye, a lo mejor no es la cura, pero es Un acercamiento un ahí de poder. acercamiento a poderlo erradicar incluso. Entonces, bueno, yo creo que debajo de toda esta capa de agua tenemos la solución a muchas cosas. Y acercándonos un poco a lo que es tu especialidad, que son las algas, ¿Sí? como duda ya me queda, ya que estamos con las algas, pues, ¿por qué eh, en la playa hay algas? ¿Cómo llegan las algas allí? Pues llegan por desprendimiento totalmente. Ten en cuenta que muchas de las zonas que tienen algas, aquí por lo menos en Galicia se ve muy bien, zonas que la baja marea y la subida y la bajada de la marea. Y entonces hay desprendimiento también de las algas, porque muchas están en rocas, incluso en arena, tampoco, no tienen una raíz como tal. Entonces tienes de todo tipo. Y luego hay algas que incluso solamente sirven para flotar. No sé si habéis visto en algún momento las algas que están como un poquito, que las aplastas y sale como Sí, gelecito. Ah, sí, Por sí, sí, ejemplo, sí, esas sí. son algas que solamente están ¿cómo se llama? Flotando. Porque ya están Luego, adaptadas a flotar las que parecen directamente. como no me sale ahora, como pulpos, que tienen como el alga y luego como una cabeza, así, O ¿sabes? sea, te encuentras de todo, Sí. pero el por qué están en la playa, yo creo que es un poco más por Ahora está la marea. por la marea y también por el tipo de ¿cómo se llama? De ambiente. Realmente, pues a lo mejor algas, macroalgas, no lo sé, aquí voy a meter a lo mejor la pata, no sé si muy al fondo del medio marino existan algas tan grandes. Entonces yo creo que también viene un poco por eso. Y luego también al final hacen la fotosíntesis, son como los árboles debajo del agua. Al final son organismos vegetales que van a hacer la fotosíntesis igual que fuera. Entonces, bueno, yo creo que un poco depende un poco del ambiente, ¿no? Sedimento y de todo un poco. Y Así que... luego, yo creo que ya para terminar, quiero que lances como tu apuesta acerca de lo desconocido que hay en el mar. Por lo que tú sepas, por tus investigaciones, toda tu experiencia, ¿Sabes algo que nosotros no? que imagínate igual dentro de 50 años sale esta especie no sé qué, pues que tires ahí algo que tú creas que desconocemos. Pues yo creo que la cura del cáncer sí que va a estar en el océano. ¿En el océano? Sí. Yo creo que sí que va a estar. No sé dónde, pero yo creo que sí que está en el océano. Va a estar en algún organismo o en algunos organismos vamos a tener la cura de una de las enfermedades más críticas que tenemos en el mundo. O si no es la del cáncer, alguna otra enfermedad bastante tal. Pero yo creo que nos va a servir como de un reservorio o va a empezar a ser un reservorio de investigaciones tirando mucho para parte de investigación marina, sino para investigación de medicina e incluso para recursos, obviamente, para generar energía, ¿no? Sí. Entonces yo creo que esa sería mi apuesta, Y que luego, tendremos la ya, cura de algo súper gordo ahí. Ujú. antes de acabar, antes cuando me ausenté un rato, fui a por esto, que lo estaba buscando, no encontraba. Quería que cada persona que viese el podcast oficialmente, ¿Vale? que pusiese, que dejases tu huella aquí. A tu huella, Lo que pero sea, lo que quieras. lo que te apetezca poner. A ver. Todo lo que te apetezca y antes de... ¿En horizontal o en vertical? Lo que quieras tú.
Lo que quieras. como quieras. No, o sea, va a ir colgado. Va a ir colgado en vertical. Ahora ya lo colgamos Vale, aquí. pues O sea, va a ir colgado en vertical. Así que tú pon lo que quieras. Donde Y quieras. así dejas tu huella. Lo que salga ahí. Y nada, recalcarte que nos parece la leche, o sea, la hostia que hayas venido a nuestro podcast, que es súper interesante hablar contigo sobre estos temas y que a ver. Estás poniendo. Bueno, luego ya nos lo enseñará. Sí. Y aparte que tú y yo, joder, o sea, de estos temas desconocemos. O sea, Un somos... montón, sí, yo claro. creo que ha quedado bastante guay, bastante interesante. Que Paulo es increíble por tenerte aquí. Muchas gracias por tu tiempo y por todo. Y que ahora vamos a ver qué está poniendo ahí. ¿Me puede decir? Esto sí, justo allí. Vale. Ayúdale ahí un segundo que se fue allá. Y está justo grabando a Pablo para que se vea lo que haya puesto. A ver, enseña cámara ahí que la tienes. A ver. Ahí se ve bien. Ahí, cógela. Y luego ya, para terminar, levántate un segundo, Pablo. Quiero que enseñes algo. Algo que me di cuenta al principio del podcast y que no sé si lo has hecho aposta, te lo quiero preguntar. La camiseta. La camiseta, que se vea en la camiseta ahí que pone #1. No sé si ha sido aposta, ¿eh? ¿Fue aposta o no? Un poco así. Ah, vale. Pues lo tenemos ya, ¿eh? Vale, pues, Nada, gracias, Pablo, por... nada, ahora vamos a hacer... Cuélgala ahí tú si quieres, ya ahí te dejamos. Claro, ponlo tú. ¿En dónde lo pongo? En esta parte. Ahí, ponla ahí, perfecto. Para quien no lo haya visto, por la búsqueda de lo desconocido, viva en los océanos, firmado Pablo Alcaraz. Vale. Impresionante. Perfecto. Bueno, pues Pablo, un placer gracias haberte tenido aquí. Pues nada, chicos. A Pablo, Muchas gracias. gracias a toda la gente que nos está escuchando Sí. A la y gente que nos os- vemos pronto en el próximo episodio. Y nada, impresionante que tener a Pablo. Muchas gracias a todos. No, muchas gracias a vosotros. Chao.